me voy a presentar, soy María Rogles. Yo empecé en el mundo del diseño gráfico y multimedia y luego me fue picando el bichito del código. Empecé a ir a eventos del campus de Google, me fue interesando más y al final acabé enfocándome sobre todo en lo que es pues generación de interfaces web, pero siempre conectando la parte del diseño con el desarrollo, ¿vale? Para generar interfaces con alta fidelidad y sobre todo muy enfocado en visual y en animación. Entonces, antes de presentaros, quería que jugáramos todos a un juego que es Design System o Disaster System, el cadáver exquisito entre diseño y desarrollo. Y para ello necesito 3 voluntarias que quieran salir aquí para dibujar y mancharse las manos. Adelante. No tenéis que hacer nada difícil. Venga, anímate. Y luego para los vergonzosos os voy a dejar también por aquí, por si alguien quiere, para que podáis también participar en la dinámica. Bueno, chicas, en la última página tenéis un bolsillito donde tenemos oculta una página doblada y el juego va a consistir en que vamos a tener que generar una criatura que será nuestro producto, da igual que sea humana, que sea de cualquier tipo, da igual, pero la regla más importante es que no podéis hablar entre vosotras ni mostraros lo que estáis haciendo, ¿vale? Entonces, voy a poner un cronómetro de 30 segundos, es algo súper rápido y en el momento que suene el tiempo, sí, en ese papelito, en la parte de arriba. Pero una criatura mística. Da igual, o sea, puede ser humano o no humano, podéis hacer lo que queráis, solo tenéis la restricción de que no podéis hablar entre vosotras ni mirar lo que estáis dibujando, ¿vale? Entonces, cuando activemos el cronómetro, empezará y ¿estáis listas? Pues que comience el juego. Bueno, pues ahora mismo nuestras chicas se están enfrentando a la ideación de un producto con la restricción en que no están teniendo comunicación entre ellas. Entonces, ¿qué pasa? Se enfrentan a lo que es el pánico del folio en blanco. No tenemos una estrategia clara, ni un sistema de diseño, ni nada de documentación donde apoyarse. Y esto es lo que suele pasar el día a día en la construcción de nuestros productos de desarrollo. Por eso es muy importante el tema de la comunicación. Entonces, aquí vamos a ver qué pasa cuando trabajamos de esta manera. ¿Vale? Pues chicas, se acaba el tiempo. En el momento que lo hayáis hecho tenéis que doblar la parte de arriba y luego la compañera va a seguir esa parte, así que tenéis que intercambiarla. Vale, pues cambiarosla con alguien. La idea es que la otra persona vaya continuando lo vuestro, ¿vale? Pero sin ver la parte que tiene ya hecha. Ay, ya la vi. Bueno, no lo digas si ya lo has visto. ¿Qué tendría que haber sido lo correcto? Que desde el principio del proyecto hubiéramos pensado con nuestro cerebro en toda esa estrategia, ¿vale? Porque al final en el cerebro tenemos las neuronas, las conexiones que hacen que luego ese producto pueda llegar a tener vida. Entonces, en este caso, pues por ejemplo, nuestras neuronas serían los tokens de diseño y toda esa estrategia que tenemos pensada. Entonces, no deberíamos de tener nunca lo que son valores hardcodeados. Debemos de seguir una estrategia de variables, de tokens semánticos. Pensar desde primera hora si vamos a tener temas, porque es mucho más fácil si cuando tú defines la estrategia de cómo hacer esa lógica, en vez de luego tener que estar cambiando el código, hardcodeándolo otra vez, ¿vale? Entonces, siempre tiene que partir todo desde la estrategia de ideación. Después también hay que pensar desde el diseño y desarrollo en el ritmo del espaciado, ¿vale? Está muy estandarizado en la base 8. No es lo mismo que tú veas un sistema con múltiplos que conviven entre sí y tiene un ritmo visual a que tengamos pues píxeles a lo loco, que no coinciden en nada. Entonces nos da mucha más sensación de orden. También hay que pensar la estrategia de las unidades de medida. No es lo mismo si utilizamos píxeles que rem que em. Por ejemplo, el rem va relativo al font size que tenemos en el body, pero el em sería relativo a su contenedor padre. Por lo que dependiendo de la estrategia que tengáis de escalado, tenéis que decidir si se usa una estrategia o se usa otra dependiendo del tipo de componente.
Y para ayudarnos a seguir esta estrategia, pues os recomiendo aliados como Token Studio o Style Dictionary. Si nuestras conexiones neuronales fallan, al final no vamos a poder renderizar correctamente nuestra interfaz, por lo que tendríamos una miopía de la interfaz en la que no enfocamos bien nuestro producto. Entonces aquí es muy importante la parte de la accesibilidad, donde deberíamos de validar el tema del contraste, el foco, porque ya le estamos dando mucha más importancia a ser totalmente inclusivo. Luego también pensad que con el tema de la IA ya se va como gestionando también la navegación de la manera que no es el humano el que entra. Entonces debemos de poder saber dónde tiene el foco el usuario para los que acceden a través de solo el teclado y que se vaya indicando. Y un error muy común que se suele tener cuando se diseñan productos es que no se piensa en el escalado entre pantallas. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que configurar el source set y pensar en el DPR, que es el Device Pixel Ratio. ¿Por qué? Porque en una pantalla normal tenemos a lo mejor un Device Pixel Ratio de 1, pero luego cuando entramos en pantalla de retina tenemos de 2, de 3 o de 4 incluso en iPhone, en el que nos va a pedir una imagen más grande, ¿vale? Multiplicada. Entonces, en ese caso siempre hay que preparar los assets desde el diseño para ese escalado y que no tengamos luego problemas de que se emborronen. Y también relacionado con el tema de renderizado, para que no tengamos problemas de borrosidad, ¿qué pasa? Es muy común que los diseñadores pongan bordes con 1,5 píxeles. Los píxeles con decimales no existen. Al final pensás que las pantallas tienen los píxeles como cuadraditos. ¿Qué pasa? Que veis que funciona o a lo mejor veis que se va cambiando el valor, pero realmente no existen. Cada navegador lo va a renderizar de una manera diferente y como tú lo ves no se va a ver. Entonces suele causar problemas de renderizado, sobre todo en que se vean cosas borrosas o de repente a lo mejor no te va a entrar un contenedor que se te adapte porque te sobran 0,2 píxeles. Y en este punto os recomiendo, para el tema de accesibilidad sobre todo, que probéis con Access DevTools, que es una extensión que audita la accesibilidad de la página, y estar en Figma para tener esta parte ya integrada desde el diseño. No esperéis a que esté en desarrollo para hacer todas las pruebas de accesibilidad. Es siempre mucho menos costoso cambiarlo en diseño que cambiarlo en desarrollo, cuando luego tienes que pasar otra vez todo el flujo de tareas, de QA en el último punto, y a nivel de dinero eso se nota también. Y no solo tenemos que pensar en lo que vemos, sino también en lo que oímos o en lo que usuarios que no tienen capacidad visual, cómo pueden percibir nuestro producto. Entonces, si no tenemos toda esa estrategia del principio bien hecha, tendremos una sordera semántica. Tenemos que pensar ya desde la semántica, pensando también en los agentes de IA que van a leer cómo está construida nuestra web. O sea, hasta ahora no se le había dado tanta importancia, porque bueno, tú lo veías bien y ya está, pero ahora ya quien indexa las páginas es la IA y según como tú tengas el DOM construido, pues tiene mucha importancia. Entonces, por ejemplo, luego también, para los que están con navegación por teclado, si tenemos todos los botones o enlaces los que pone lo mismo, por ejemplo, ver más, comprar o cosas así, que es muy común, pues no vamos a saber dónde están. Entonces debemos de incluir un área label descriptivo o ser descriptivo en el propio texto de esos enlaces o botones para que no dé lugar a duda. Después, como comentábamos en el tema de la semántica, debemos de pensar también la jerarquía del contenido. En cuanto a titulares, no debemos de hacer saltos, por ejemplo, de un H1 a un H4 sin que tenga una coherencia entre medias y un orden. Esto hay que definirlo desde primera hora con SEO. Y cuando tenemos elementos dinámicos, pues por ejemplo actualizaciones en vivo, de noticias o avisos que nos van saltando de pantalla, si no tenemos controlado esos controles de área, no lo va a escuchar el usuario que no lo puede ver correctamente. Entonces en este punto tenemos que ver si le ponemos área live para que el lector de pantalla anuncie el cambio. Pero también probarlo muy bien y esa estrategia para que tampoco te esté volviendo loco de saltando absolutamente todo. Entonces eso hay que ver con la carga cognitiva de toda la página completa.
Y aquí tenemos herramientas como NVDA y VoiceOver, que una es para Windows y otra es para Mac, para hacer pruebas con lector de pantalla. Que esto realmente es lo que usa la gente que no puede ver para hacer todo esto. Y también tenéis pruebas más de navegación por teclado y demás cosas, aparte de Screen Reader, ¿vale? Pero al final ellos tienen también shortcuts en el que según lo que pulsen van navegando solo entre enlaces o entre cabezados. Por eso, aunque vosotros veis toda la página, ellos muchas veces van saltando de encabezado en encabezado, enlace en enlace, y cuando tú estás todo el rato ver más, ver más, ver más, o te salta de un título principal a de repente un H4, le rompes toda la navegación, no saben en qué punto están, no siguen una jerarquía. Y después en nuestro producto tendríamos también la boca, que al final, ¿cómo expresamos ese producto? Si no tenemos toda esa coherencia del principio, vamos a tener una fase del contenido porque no vamos a saber expresar todo, ¿vale? Entonces, si no tenemos flexibilidad del principio para otros idiomas, ¿qué pasa? Que muchas veces se diseñan componentes con tamaños fijos y luego cuando te cambian a alemán, que pues el texto se multiplica por 3, se te va a cortar. Debemos hacer todo flexible, porque en este punto tú a lo mejor tienes una web solo para español, pero no sabes cómo va a seguir escalando. Tenemos que pensar siempre todo lo más escalable posible. Y después también es muy común que se corten los textos, a propósito por diseño, para que no tengamos cosas desalineadas. Entonces lo más común que se venía haciendo era poner elipsis, que funcionaba solo para una línea, pero ya tenemos también propiedades como line clamp, en el que podemos definir solo por CSS cuántas líneas como máximo podemos tener. Y también con este punto de internalización debemos de usar propiedades lógicas para que podamos adaptar correctamente cuando tenemos un texto de left to right o right to left. En España actualmente hay mucha comunidad árabe, entonces aunque vosotros penséis que no, que vuestra web va a estar solo en español, es muy común que después eso se traduzca, ¿vale? ¿Y qué pasa? Que si ponemos pues margin left o right o padding left o right, al final eso está fijo. Si utilizamos propiedades lógicas como inline para los lados o block y... O sea, o bloque y que lo que es starting también, pues tendríamos ya todo adaptado sin tenerlo que estar especificando el modo de escritura. O sea, eso al final se adapta de manera automática. Y para esto tenemos herramientas como i18next, que es para hacer las traducciones, o pseudolocalization. Y ahora, chicas, vamos a llegar a la siguiente ronda de nuestro producto, ¿vale? Entonces, ya tenéis el papel pasado, pues vamos a continuar. Aprovecho para comentaros... ¿Vuelve a pasar otra vez? Sí, se pasa. ¿Qué hacemos online? Os lo paro un momento. Ah, pero estoy subiendo. A esa cuando esté preparada y lo vuelvo a activar. Entonces, vale, ahora, no tengo que ver lo que está. No tenéis que ver, tenéis que continuar ese producto que hemos comenzado, Que ¿vale? diga mi corazón. Lo que tú quieras. Comenzamos. Ok. ¿Se va a escribir algo más por dejar más sitio? El último trocito va por los trozos que están doblados, ¿vale? Entonces, pues bueno, ahora ellas están continuando ese producto del que no sabe la estrategia. ¿Qué pasa? Esto es muy común cuando diseño nos pasa un producto, pero no tiene especificados los comportamientos, qué pasa cuando hay over, cuando está activo, cuando está disable, pues que al final el desarrollador se lo inventa como le da la gana, porque no está bien definido desde el principio. Dejo unos segunditos más. Okay. ¿Y qué ocurre? Pues que acabamos teniendo una armación inflexible desde el diseño en el que no cabe esa flexibilidad de nuestros componentes. ¿Qué pasa? Tendríamos un armazón de hojalata sin alma, como en el Mago de Oz. Entonces, al final aquí, pues diseño va encajando componentes y encajando cosas sin esa escalabilidad, sin esa flexibilidad. ¿Y qué hay que acabar haciendo? Pues chapuza desde el desarrollo,
que muchas veces pues incluye márgenes negativos, que no se debería. Entonces aquí tenemos que mirar también desde esa parte que se utilicen pues grid o flex, pero que no metamos chapuzas que en el momento te funcionan, pero luego cuando te entra otro desarrollador o cambia un componente o son componentes dinámicos que no estás controlando ni la posición ni lo que meten dentro o sacan, pues al final se te va a romper en algún momento. Y después en componentes como tipo carrusel, en los que hacemos scroll interiormente, por ejemplo, lo más común es que tengamos un overflow hidden fuera. ¿Y qué pasa? Que si desde diseño no se ha medido todo ese espacio de seguridad correctamente, vamos a tener la problemática en que se nos pueden cortar las sombras, o en el caso que a lo mejor que cuando tú hagas over se expanda y crezca el contenido, se te corte también. Entonces desde primera hora en diseño se debe saber cómo va a funcionar esto para dejar algún padding de seguridad o lo que sea, y ya que sea que haces transformación o tiene alguna sombra, que no se te vaya a cortar. Entonces, esto lo podemos inspeccionar pues tanto como con CSS Grid Inspector, con VisBug, y vamos a poder ver como edición visual del navegador. Después, partiendo de este armazón inflexible, al final llegamos a unas articulaciones y unos brazos que no articulan bien, entonces tenemos un alcance fallido, no van a poder llegar a donde quieren porque desde la base está todo metido a presión y bueno, al final ¿qué pasa? Pues que tienes cosas empastadas por Z-index. ¿Quién de aquí de verdad tiene desde la base todo lo que es la jerarquía de Z-index? Porque creo que en casi todas las webs todo va por 9999 y conforme añaden un bloque más van añadiendo 9 a lo loco a ver lo que pisa. Pues no, esto deberíamos de pensar con coherencia cuántos niveles vamos a tener en diseño y que lo tengamos también todo tokenizado y pensado con estrategia. ¿Por qué? Porque luego ahora te meten en un modal, luego otra cabecera, otro pop-up. No sabemos realmente qué nos va a saltar mañana por encima que nos esté tapando. Y alineado con este punto, y también con el tema del texto y demás, tenemos que ver muy bien el posicionamiento. Debemos de hacer siempre todo de manera escalable y flexible, ¿vale? ¿Por qué? Porque cuando crece el texto, como tengamos algo absoluto, nos lo va a estar pisando. Debemos dejar que crezca. Entonces, para esto tenemos también extensiones como DevTool Z-Index y CSS Stacking Context Inspector. Y desde los brazos llegamos a una parte muy importante que son las manos. En este caso, ¿qué pasa? Pues tenemos unas manos de hojalata que son torpes, rígidas, gorditas, no llegan a tocar bien las cosas, a palpar correctamente. Entonces eso es lo que ocurre también cuando no pensamos desde la accesibilidad en todos los comportamientos de touch. Entonces también desde el diseño se debe de pensar en el mínimo de targets que tenemos que utilizar, porque en pantalla queda todo muy bonito, pero a la hora de usarlo, pues imagínate con el dedo del robot, si de verdad va a poder pulsar tu botón. Y ver también cuando tenemos, por ejemplo, elementos decorativos o flotantes, que no nos vayan a bloquear eso. Entonces, si por ejemplo tenéis una sombra que tapa el contenido, tened cuidado y que tenga por lo menos el pointer evet none para que te permita pasar al clic, porque siempre las capas te van a bloquear esa parte. Y otro error muy común es que cuando tú abres un modal, que sigue haciendo scroll por detrás. Entonces esto debemos de bloquearlo para que cuando el usuario entra en un modal, que no, cuando lo cierran no se te haya ido toda la página y aparezca en otro punto. O sea, tanto en este punto como controlar la navegación del foco por si estás navegando por teclado, que en el momento que se abre y se cierra te devuelve otra vez al mismo punto donde estaban, ¿vale? Sobre todo para la gente que no tiene posibilidad de estar viéndolo y estar navegando solo por teclado o con anuncios de screen reader. Y para esto podéis apoyaros de Touch Target Checker y del Chrome en Device Mode, donde podéis inspeccionar también diferentes tamaños
o si está irresponsive. Y la parte más importante de nuestro componente al final sería el corazón, lo que tenemos en el core. ¿Qué pasa? Si tenemos componente de tacheado, nuestro componente al final no va a estar bombeando la sangre, porque tenemos todo hardcodeado, en el momento que tú haces un cambio no va a llegar correctamente y va a estar todo a lo loco, no vamos a tener un producto vivo, con corazón y con alma. Entonces aquí siempre también desde el diseño pues comprobad que no estén los componentes tacheados y la estrategia de variante, o sea, no vayamos pisando cosas conforme surgen por pantalla, tenemos que tener toda la estrategia de primera hora bien pensada. Y por este punto también os recomiendo, si os dedicáis al desarrollo, que aunque no sea vuestro trabajo por así decirlo, porque ya habéis dado de diseño, inspeccionar y cada cosa que veáis es muy pesado, ponerse como una piedra en el zapato e ir avisando y también recomendando siempre cómo sería la mejor estrategia, porque quizás desde desarrollo tenéis cosas ya planteadas de antes que podéis ir enganchando y definiendo cómo van a funcionar esas variantes. Entonces, en este sentido, tenemos que estar siempre alineados, teniendo un changelog de esas versiones y que coincidan nuestras versiones entre el diseño y el desarrollo. Y que tengamos también un glosario compartido de nomenclatura. Al final es muy común también que en desarrollo tu componente sea de una manera, en diseño de otra, y luego en el momento que entra otra persona nueva al equipo y tienes que buscar algo, ya sea en Figma o en el código, es una locura. Entonces, esto es vital, tener mucha comunicación y hacer esa estrategia de manera conjunta. Y para esto os podéis apoyar de Chromatic y de Figma Tokens. Entonces, ahora vamos a llegar a la última parte de nuestro producto. Os vais a intercambiar otra vez el papel. Y chicas, esta es la parte importante donde vamos a ver si nuestro producto de verdad, ya puede empezar, ya va a ser escalable, si va a tener coherencia, Seguimos. seguir dibujando. Entonces, ¿qué va a pasar? Esta es la parte que nos ancla, ¿vale? Entonces, si no tenemos toda la estrategia desde el principio bien planteada, aquí es donde vamos a ver los errores que saltan en producción directamente. No tenemos que dar lugar a que pase eso, ¿verdad? Entonces, pues, ¿qué es lo que ocurre aquí? Que tenemos al final pues un producto que no es flexible completamente, ¿vale? Pues en este caso tenemos ahora las piernas de un lagarto rígidas, no impiden el avance, el diseño no está de manera adaptable. Y al igual que con el tema de la internacionalización, pues si tenemos tamaños fijos, al final nos pueden cortar el contenido, se nos sale, entonces debemos de tener todo siempre de manera fluida. Pensar también siempre en unidades relativas, ¿vale? Lo más común era que teníamos pues alturas, por ejemplo, con VH, que es Viewport Height, pero ya tenemos otras propiedades relativas, como DVH, que es Dynamical. Entonces, esto lo que hace es, por ejemplo, que cuando tenemos el notch o la barrita de navegación del navegador en móvil, pues se te adapta. Luego también tiene otra que es con la S para los small device. Tenemos varias medidas con las que podemos controlar que no nos vaya a estar tapando lo que es la barra del iPhone conforme sube o baja. Y relacionado con esto también podemos utilizar unas funciones de CSS que es el Environment Safe Area. ¿Vale? Esto se puede utilizar sobre todo para paddings, para que nos deje un espacio de seguridad que ya te detecta automáticamente en el navegador lo que te va a ocupar eso sin tener tú que estar midiendo a ojo. Pues bueno, ahora en este iPhone, en este tipo de pantalla, creo que mide 20 píxeles, ¿no? Son propiedades que ya se pueden utilizar. Pero en este sentido también mirad muy bien la compatibilidad de versiones con navegadores, porque hay algunos que tienes que estar incluyendo prefixes, o os recomiendo también el tema de lo que son las medidas relativas
como el Dynamical Viewport Haze, que pongáis un fallback por si entran desde navegadores antiguos, que lo vean también correctamente con el OVH normal. Y después también en cuanto a posicionamiento, no utilicéis más lo que era Float. O sea, Float al final te permitía que subiera el elemento, ya tenemos Grid o Flex, que nos adapta todo el contenido mucho mejor y más controlado. Y para esto nos podemos apoyar de herramientas como Responsibly y Polypen. Después tendríamos nuestras garras, que es lo que nos tiene que anclar al suelo y fijar ese sistema correctamente. Si no pasamos, pues pipeline y auditoría de cómo tenemos este proceso ya desarrollado, al final va a ser una locura, no vamos a tener un producto bien asentado. Entonces aquí tenemos que controlar también la especificidad en lo que son las reglas de selectores. Entonces para esto nos podemos apoyar también pues, de nomenclaturas como BEM o cualquier otro tipo de nomenclatura con sentido, pero que no sea lo loco directamente atacando a etiquetas, sino que tengamos una estructura lógica. Y un orden, tanto de archivos como de componentes, con nuestros tokens centralizados. ¿Vale? Es muy común también que nos encontremos archivos de estilo con varios importan, de repente vamos pisando y pisando y pisando hasta que vemos lo que pasa, pero en el momento que queremos un componente adaptable, pues no se nos adaptan. Al igual que pasa que vamos dejando dependencias obsoletas, o sea, si no tenemos lo que es esa conciencia de qué se está usando, ¿qué pasa? De repente pues habéis metido un componente de jQuery súper antiguo, que eso ya está súper deprecado, no se va a usar, o Bootstrap o lo que sea, y eso al final es una brecha de seguridad, porque se va quedando desactualizado, no funciona, tiene también peso. Entonces debemos de estar siempre modernizando y actualizando y verificando con auditoría qué es lo que se está utilizando y cómo podemos llegar. Ahora, por ejemplo, van saliendo muchas cosas que con CSS podemos construir sin necesidad de JavaScript y aportan mucha mejor performance para la web. Entonces debemos de estar siempre actualizados. Y para esto debemos de estar haciendo auditoría y métrica. Y en este punto recomiendo Storybook para poder ver todas esas estrategias de componentización entre diseño y desarrollo, o Lighthouse para poder hacer una auditoría rápida de cómo está nuestra página. Y luego, aunque nuestro producto esté estable y tengamos una buena base, ¿qué pasa? Siempre nos queda la deuda técnica y el lastre del legacy. Entonces, aquí debemos de pensar en utilizar siempre cosas nativas prevaleciendo sobre librerías externas. O sea, cuando se usa alguna librería, de hacerlo con sentido. Vale. Pues bueno, chicos, esto voy a ir un poquito más rápido. Y que tengamos el conocimiento al final más centralizado, que no solo sea de boca a boca y todo bien documentado. Y para aquí tenemos Andelfobia y Knife. Y ahora, chicas, podéis mostrar qué es lo que habéis construido. Okay. Vale. Esto, bueno, un paraguas, una mariposa y esto. Un vestido, creo. Sí. Vale, pues al final, como ya no imaginábamos, tenemos un producto donde cada cosa está de su padre y de su madre, no está bien escalado entre sí y no tiene una estrategia en común. Entonces al final pues hemos acabado con una cabeza de zombie, un cuerpo de hojalata y unas piernas de lagarto, pero no tenemos los componentes bien conectados entre sí. Entonces, ¿cómo podemos convertir esto en sistema? Con empatía técnica. Debemos estar siempre en contacto y comunicación y tener un contrato social, no es simplemente un firma con documentación. Entonces, si os ha gustado y os apetece compartir esto, ahora os voy a dejar también un QR para que compartáis vuestros dibujitos. Y lo más importante es que creemos sistemas con alma, escalables, donde nuestro corazón esté conectado y bombeando nuestros componentes y sea algo vivo,
necesitamos riego constante. Entonces, aquí vais a poder ver también un glosario con todas estas herramientas y enlace a ello. Y luego algo muy importante es dar gracias a nuestros sponsors, que lo vais a poder ver aquí de manera más detallada, y lo más importante es que estamos financiados por la ONG de daño cerebral estatal y todo lo que se ha recaudado de nuestra entrada va a ir para ello. Entonces, ya al igual que para hacer el producto, la base debe partir desde el cerebro. Si apoyamos la causa del daño cerebral, al final vamos a ayudar a mucha más gente a que pueda bombear también su sistema, que el cerebro es lo más importante. Entonces, al final, una vida salvada merece ser vivida, y podéis tener aquí más información para hablar con ellos si conocéis gente que necesite ayuda en este tema. Y muchas gracias.